Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos una gran invitada. Está con nosotros la doctora Leticia Calderón Chelius, una experta en el área y conocimiento de aspectos de migración. Tiene una gran ficha curricular, profesora, investigadora, coordinadora académica, experta en temas migratorios, y la doctora está invitada con nosotros para ayudarnos a analizar una película. Como bien saben ustedes, en el podcast de Cinequiatría elegimos una película y analizamos un personaje o situación desde la perspectiva de la salud mental. Y hemos invitado como experta a la doctora para que nos hable de todo lo que es el fenómeno migratorio. Y antes de dar inicio al episodio, queremos agradecerle, doctora, por su presencia, por la recomendación. Sobre todo, me hizo ver una película que hacía muchos años me pareció una película interesante, pero después de revisar migración y todo lo que impacta en la salud mental, que lo había visto en algún momento en el ejercicio profesional, pero qué interesante adentrarse al tema. La disfruté muchísimo en esta segunda ocasión que volví a verla. Y antes del análisis, quisiera preguntarle, ¿qué es para usted o qué fue para usted la película La Terminal? Pues mira, fue una película que me gustó mucho, la gocé mucho también al verla, porque, bueno, no solo porque habla de migración, que es un tema que a mí me interesa, me apasiona y acompaño académicamente y también en términos de activismo, sino porque refleja varios temas en sí mismo, ya los vamos a platicar, y bueno, la circunstancia que ocurre en esa película está basada en un caso de la vida real. Digo, no la parte, ya sabes, del Hollywood, ahí el amor y todo lo que ocurre, y no les vamos a avisar a los que no la hayan visto, pero creo que se vuelve muy interesante porque también plantea muchos otros puntos ahí que pueden tejer para entender el tema, bueno, entender o adentrarse al tema de lo migratorio sin que necesariamente sea, como muchas otras películas que hay, pues un dramononón tremendo, ¿no? Un nivel de duelo, una angustia que uno está toda la película con la lágrima, y porque es muy triste, porque hay realmente un duelo, porque hay una angustia, separación, ausencia, y en este caso, bueno, pues está completado con el romance, la aventura, ¿no? La amistad que se crea, y creo que hace más ligero hablar de temas tan duros. Y es cierto, doctora, porque yo al escucharla a usted y al revisar el tema para el episodio del día de hoy, si bien no lo vemos con el dramatismo que sucede muchas veces en los procesos migratorios, me hizo que vinieran a mí escenas. No quiero spoilear, pero de momento él no tiene que comer y las catsup, la mayonesa y la mostaza que dejamos quienes compramos en una terminal de aeropuerto una hamburguesa, él hacía como sandwichitos con galletas saladas y es una manera de decirnos lo complicado que puede ser el proceso migratorio. No me voy a adelantar más, pero ahorita que la escuchaba me hizo recordar ese tipo de escenas en donde nos interesa en este episodio que las personas que nos ven y nos escuchan sepan que migrar puede ser una situación que, si ya hay un tema de salud mental o aún sin existir, puede significar un estrés profundo y muy grande. A muchas personas, yo no sé en su experiencia, seguramente mucho más que la mía en temas de migración, doctora, pero como la ilusión de me voy a ir a otro país, me voy a ir a estudiar, me voy a ir a trabajar, ya tengo las condiciones óptimas y la persona no planea, no programa, no anticipa que, si bien a lo mejor va a ser una estancia en donde muchas personas que por otras razones migran tienen la ilusión de volver, pues quien se va a hacer una estancia de estudios también la pudiera tener. Pero esa parte quería yo preguntarle. La gente a veces nos podemos confundir con el término de migración y pensar que ir a otro país de vacaciones es migrar, que ir a hacer una breve estancia de trabajo, un congreso, es migrar. Pero para que la gente que nos ve y nos escucha sepa, ¿qué sería específicamente el proceso de migración, doctora? Mira, yo creo que se abre un espectro muy grande, ¿no? Bueno, efectivamente, trasladarse a otro lugar
estar en un tiempo en otro lugar, pues implica la experiencia, el contraste, el que uno se ubique en otra sociedad, vamos a decirlo en términos más, no migración interna, sino internacional, ¿no? Que sale uno de su país y que entonces te enfrentas a muchas vicisitudes que pueden ser desde el idioma, la moneda, las costumbres, el clima, bueno, algo que es central es la comida. Es un tema que es muy importante, pero esto tiene una diferencia muy grande cuando una persona tiene una voluntad de salir, decía yo, a lo mejor en un corto periodo, pues es en realidad que se trasladó, estuvo allá en una estancia, tú lo decías muy bien como un periodo, pero también puede ser que por más largo tiempo, de acuerdo a las Naciones Unidas, para poder considerar que alguien ha migrado, emigrado, es decir, ha salido del lugar donde está, Ajá. inmigrar implicaría llegar a ese país, inmigró a México, emigró de México, ¿no? Y ahí sería mínimo un año de estar residiendo fuera de ese, ya en ese otro lugar. Porque entonces pasa el tiempo de la adaptación en el sentido más superficial, digo, nada de superficial, pero por decirlo, de que vas acomodándote a las cuestiones, los horarios, el ritmo de vida, vas aprendiendo a ubicarte y entras ya en una dinámica de sin pertenecer, pero está siendo ya parte de ese lugar de alguna manera. Entonces, incluso una estancia académica o laboral que pretende ser de un tiempo ya acotado, se considera migración, pero aquí hay también una cosa que es muy importante entender. No es lo mismo una migración, digamos, tú lo decías muy bien, planeada, deseada, con una ilusión que puede tener sus vicisitudes, a lo que es realmente la tragedia mayor que vemos en el mundo contemporáneo y que es la migración forzada. Es decir, personas que más allá de su voluntad tienen que dejar el lugar donde viven por razones de violencia, de precariedad económica o circunstancias extremas que se suman al duelo mismo de dejar el lugar de origen. Entonces, se complica porque no es solamente que traes encima la angustia de la persecución, vamos a decir, sino además el que eso implica tener que desarraigarte. Entonces, hay una diferencia, lo que no quita, y ahorita lo podemos abundar un poco más, que aún en las condiciones más deseables, más ilusionadas, haya una condición que dices, ¿cómo es posible que estoy aquí y la extraño? Y es un poco lo que pasa cuando, ¿no? Cuando uno tiene un hijo que dices, bueno, y ahora sí que, ¿por qué estoy triste si era lo que quería? Porque hay condiciones que van más allá de nosotros y creo que ahí, como vamos a hablar hoy de la condición emocional del proceso migratorio, pues al final ese impacto, sabiendo que ocurre, también puede nivelarse, puede tener salidas que están también muy estudiadas y que valdría la pena socializar para que también la gente sea sensible de cómo se puede, digamos, evitar este nivel de estrés, de duelo, de angustia, de dolor que las personas que migran llegan a padecer. Y efectivamente, doctora, lo que vemos en la película, la terminal es a Víctor Naborsky, que viene de una nación ficticia, viene de Cracovia, me parece que así lo mencionan, y fíjese qué interesante, porque ya yo revisando el tema, llamó mi atención cómo él se vuelve él iba de una misión, vamos, no vamos a spoilear, dice usted muy bien, él iba con un propósito y ese propósito iba a regresar una vez lo hubiera cumplido, pero al llegar a pisar el suelo americano, pierde todos sus derechos, pierde la relación diplomática del país de donde él viene y queda en algo que yo leí, doctora, muy interesante, queda en un limbo que así lo mencionan, queda en un limbo, en un estado en donde no tiene nación, si pone un pie fuera del aeropuerto, él será consignado a las autoridades porque estará entrando de manera ilegal. Y qué situación tan compleja, porque si bien lo vimos de manera Hollywood, pero no tiene pasaporte, no tiene nación, no puede volver, no puede salir. ¿Ese tipo de situaciones ocurren, doctora? Ocurren, y mira, déjame, ahora sí que de adelante para atrás. En México hubo una persona, me parece que de origen japonés, que estuvo como un año en el aeropuerto. Ah, no, no tenía idea. Y esto es muy reciente en la Ciudad de México. Bueno, en la película plantean algo que no es
Bueno, primero, basado en la vida real, en el sentido de muchas de las cosas que ocurren ahí, pero la condición que está dentro del proceso migratorio que también se considera es que alguien quede apátrida, que es el extremo de lo extremo, porque es que te quedes sin patria. O sea, ni siquiera es que tengas un lugar a donde volver, porque en la película plantean una situación que sí está basada en la vida real de una condición bélica que ocurre y que en el momento en que él vuela desaparece su país, ¿no? Bueno, así lo plantea la película para ponerlo más dramático. Entonces, lo importante es que él al llegar, usted no tiene patria. Usted no es nacional de ningún lugar y por eso, esto que tú decías, no podría acreditar su condición de X nacionalidad, ¿no? Como el nombre que le ponen ahí es, pues alude a Europa del Este, pero en realidad en esta cosa de, no, usted ya no puede utilizar los documentos legales que traía para entrar o como estaba usted pensando que iba a llegar, claro, para ver a la familia, para tratar de hacer la América, ¿no? Pero aún así queda desprotegido y es ahí donde queda atrapado. Hoy miles de migrantes viven atrapados en nuestro país por una circunstancia de limbo migratorio que les decimos, porque buscaban ir rumbo a Estados Unidos, su destino no era México, hoy no pueden seguir a Estados Unidos, se han quedado acá, un porcentaje muy elevado quiere regresar a sus países, sobre todo en el caso de venezolanos, pero resulta que necesitan vuelos humanitarios, le dicen, y ahora con lo que pasó con la tragedia de Veracruz, en la Huasteca, se paró ese proyecto y no han podido continuar, digamos, el proceso. Y déjame que te diga, también porque se complicó mucho con las autoridades venezolanas que aceptaran que sus connacionales regresaran si no tenían pasaporte, pero no les emitían los pasaportes. O sea, Okay. el limbo migratorio tiene que ver también con la voluntad burocrática de que se pueda destrabar. Hubo un acuerdo de México con Venezuela para que vaya, omita esa petición, pero eso duró años. Y, Digo, mi- ya y va más allá de esta coyuntura, pero ha durado años. Entonces, no es irreal que lo que pasó en esa película o pudiera ir sumando historias que le contaron, ¿no? Al director. O sea, que pudiera ir diciendo, a ver, me han dicho esto, así, tal cual, de repente te quedas sin patria. Bueno, lo que ha ocurrido en países como Nicaragua, de gente a la que literalmente se declaró apátrida, se les quitó la nacionalidad, lo cual ya es despojarte de tu ser más íntimo, que emocionalmente no ocurre porque nadie te va a quitar lo que eres, pero el hecho de que legalmente se proceda de esa manera es de una brutalidad, de una crueldad tremenda. Entonces, sí podría pasar, sí está pasando, si hay miles, más bien tendríamos que aceptar que millones, aunque las Naciones Unidas se supone que de acuerdo a las Naciones Unidas está prohibido ya ser patridez, permitir okay. eso, pero hay millones de personas que viven en una situación en que no tienen país, pero tampoco los reconoce todavía otro país. Eso es real. Y así se queda Víctor Naborsky, porque usted menciona muy bien y a manera de síntesis la película nos enseña primero que no se da a entender y no tiene el idioma, lo que usted nos estaba mencionando. La tensión y el estrés del migrante, en este caso el inmigrante al llegar a los Estados Unidos, no tiene el idioma, aparte de la situación que se encuentra en su país y lo que usted decía, la voluntad burocrática, porque ahí estamos viendo que Frank, que es como el encargado de identificar las personas en su condición migratoria y más, no quiere tener, no tiene voluntad, está esperando que él ponga por ahora sí que por iniciativa un pie afuera y alguien se encargue de él y él por completo desentenderse y vamos observando poco a poco lo que usted nos está mencionando, una persona que migra en una condición ya sea por salvaguardar su integridad o por otros motivos que impliquen que está huyendo y escapando del daño, pues va a llegar a un lugar donde no conoce el idioma, donde vamos a ver en la película que encuentra trabajo de una manera azarosa, de una manera muy graciosa, pero la realidad es que no tienen dónde trabajar, no tengo papeles, no hay cómo trabajar, no hay ingresos, no hay cobertura de salud, no hay tema de lenguaje, todo eso pues sigue siendo una realidad, doctora.
Bueno, y en la película es muy interesante porque se plantea también como una situación extrema, en el sentido de que al quedar atrapado en un lugar, tampoco es que tiene condiciones para empezar a generar, aún en condiciones de no documentación, aún en esta precariedad que implica pues llegar, ahora sí que con una mano adelante, otra para atrás, pero se van construyendo redes, o incluso él sí tenía, sí podría tener redes porque tenía familia. O sea, lo que hubiera Sí. ocurrido y ocurre en todo proceso migratorio, no solamente los mexicanos que siempre decimos, bueno, los de Michoacán, los de, ¿no? Los de Los de Jalisco, Puebla, sí. en todo proceso migratorio desde hace por lo menos, digamos, desde finales del siglo XIX, es que este proceso se da a partir de redes sociales, que no son Twitter y Facebook y no, son esta construcción de redes de solidaridad familiares, amistosas, de oriundez. Mucho del pueblo de origen, digo, basta recordar, y ahí les mencionamos otra, ¿no? El Padrino, donde toda la familia tiene un Italianos. vínculo porque hay una solidez en la conexión de la oriundez, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que él sí tiene, sí tendría redes familiares, sociales, de una construcción que eventualmente le permitiría ir entendiendo algunos códigos, tener un contexto de contención de todo tipo, hasta para tener una camita con cobijita, pero además hablar en el mismo idioma, comer lo que quisiera comer, y ahí ir empezando a hacer un proceso de adaptación económica, porque el principal elemento de integración de toda persona migrante en estas condiciones es la búsqueda de trabajo. Sí. Y la búsqueda de trabajo, ¿por qué? Pues por el ingreso, no por el trabajo, sino por el ingreso. Y por tanto, esas redes sí son fundamentales. La migración no es individual. Digo, nunca falta el tío aventurero que se fue y que no. Sí, pero la migración suele ser un En proceso familia. de grupo. Más que como que la familia, la familia es una concepción nueva en la migración, donde ya hasta los hijos van, ¿no? Porque supone ya un plantearse dejar el lugar. Ya cuando jalas con los hijos es porque no tiene, No o hay sea, los vuelta. hijos son la conexión con ese lugar. Pero ya, esto ya es como que lo que estamos viendo ahora. Pero realmente en la película lo podemos ver también ese dramatismo, porque al final de cuentas, él está haciendo lo que millones y millones de personas han hecho en términos de migración, en este caso a Estados Unidos, que es, sobra decirlo, el país de mayor inmigración del planeta. Y también hay que decirlo, por voluntad propia y porque ha sido un sistema económico que se ha estructurado de atraer personas a su país para trabajar desde hace siglo y medio, ¿eh? Bueno, ya casi, o sea, digo, sí, finales del 19. Entonces, ese proceso donde se ha hecho toda la, digamos, la publicidad de hacer la América y el sueño americano, pues es parte de lo que acompaña la propia construcción cultural de ese país, que todavía no llega a los 200 años, por cierto, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque está replicando algo que ha ocurrido en la historia americana y que en algún momento, pues aquí se trunca, porque él no puede irse, no puede salir de ese limbo. Y aparte, doctora, cómo, de lo que sucede en el fenómeno migratorio, cómo la persona tiene que llegar a buscar trabajos que quizá no corresponden a su capacidad académica, a lo que venían desempeñando y desarrollando previamente, y ahí lo vemos ilustrado en la película, cuando él encuentra que le daba una moneda de 25 centavos de dólar si llevaba los carritos donde uno se apoya para llevar las maletas, y empezaba a generar dinero y ya podía comer diferente y ya podía tener otro tipo de aspiración, pero inmediatamente los supervisores y más coartaban por completo, como que la idea era sáquenlo de aquí, que alguien más se haga cargo y vamos viendo cómo él en algún momento pues entra a la construcción porque va a quedar en una parte que está en remodelación y mantenimiento, pero como usted bien lo decía, la falta de ingreso, la falta de trabajo, el proceso migratorio, algunas veces, si quisiera yo enfocarme y aprovechando a Naborsky, porque él iba con una misión, ¿no, doctora? Él quería hacer algo, él iba por voluntad, bien nos lo ha dicho, y en algún momento lo llaman porque hay un conacional o alguien de su misma zona geográfica que es detenido con medicamentos que supone que iba a llevar para un ser querido, y hasta ahí les decimos. Pero cómo nuevamente se ve la barrera del idioma, cómo no puede hablar esta persona, no se puede comunicar,
hasta que él interviene como traductor. Y yo leía, y quiero mencionar al psiquiatra español que desde hace varios años acuña un término que yo le he escuchado a usted, que es el síndrome de Ulises, y ahorita vamos a comentarlo, el doctor Achotegui, que menciona que una de las principales dificultades es la barrera del lenguaje. Fíjate que lo del lenguaje a veces lo banalizamos desde un país como México porque, y sobre todo ciertos sectores sociales, porque hemos naturalizado mucho de que el idioma inglés o le entiendes un poquito o las películas tienen letras y uno cree que entiende, ¿verdad? O hay, digo, y sobre todo ya las generaciones más jóvenes que han tenido acceso a Al estudiar, a idioma. veces hasta por los juegos y conocen más. Pero a mí me gustaría que quien nos escuche reflexione un poco más, que si hoy estuvieran a lo mejor en China y no hablan chino, no me vayan a hacer esa trampa. O sea, el impacto de no entender incluso las letras, ¿no? Los gráficos, tiene emocionalmente un impacto muy fuerte y yo te diría, bueno, por eso usé el caso del inglés, pero cualquier otro idioma, alemán, francés, claro, podrías empezar a identificar y uno empieza a ver, dice, con el alemán, no empiezas a jalarle y dices, pues, pero es una cuestión donde uno se vuelve como niño o niña, ¿no? Hay una parte en que te vuelves dependiente en el sentido de que no puedes actuar con la seguridad y que bueno, aún con tus condiciones ahora, dices, no, sacas el traductor y no. Una circunstancia en la cual uno no se expresa y bueno, y yo no sé a quien nos escuche, pero la capacidad de expresarte como nos expresamos en nuestro idioma, incluso en nuestro uso de español respecto a otros usos del idioma, ¿eh? No solamente, claro que hay una diferencia, ¿no? Aunque no le entienda muy bien al principio a un chileno, a un cubano, a un venezolano, bueno, a los 3 minutos ya estás entendiendo todo, ¿no? Y tú cómo le dices a él, pero el idioma sí se vuelve un elemento muy impactante porque crea esa barrera, pero también marca la diferencia y que marginaliza a la persona de ese entorno social. Te quedas realmente en un contexto de outsider y eso es lo que se ve en la película y claro, prácticamente en toda película que hable de migración, ese factor del idioma se vuelve. Y vamos a decirlo también en nuestro país. En nuestro país, 8 millones de personas no son hablantes de español y enfrentan esta circunstancia cotidianamente y solamente porque acá el clasismo, racismo, la discriminación es un factor que excluye, pero en realidad son personas que tal vez no entienden cabalmente el idioma español como lo hablamos algunos. Entonces, tenerlo en cuenta también vale la pena nada más como para introducirlo, como estas de las grandes barreras emocionales que al final uno se da a entender como puede, pero hay un sufrimiento, hay angustia, hay miedo y pues hay vergüenza también, ¿no? Hay vergüenza porque, mira, y déjame poner aquí un tema que también es muy de este momento, el retorno migratorio. En México hemos vivido momentos, y este es uno, de un retorno migratorio muy intenso, por obvias razones que tienen que ver con la política migratoria en Estados Unidos en este momento, pero el retorno de paisanos y sobre todo sus hijos, que no aprendieron tal vez, incluso por protección, el español de una manera cotidiana, sino no, que se meta en el inglés, que se meta en el inglés porque, para que pueda hacerla acá, ¿no? Regresan a México de manera forzada o forcivoluntaria, ¿no? Como que, bueno, mejor ya vámonos antes de que aquí pase algo. Y de repente lo que se encuentran es que hablan un español mocho, les da pena, los avergüenza, los intimida, no se sienten cómodos, los jóvenes o los adultos, no importa, pero entonces se vuelve una barrera aun cuando sean mexicanos, ¿sí? Entonces, tómenlo en cuenta porque por ahí van a empezar a encontrar a gente que resulta que ha regresado al país y está retomando su propio idioma o a lo mejor ni lo aprendió. Y entonces también hay que tener un poco pues un poco de apoyo en ese sentido, ¿no? Y saber que les cuesta trabajo, como bien lo menciona, doctora, estamos hablando de que hay un proceso natural de duelo migratorio, que así le llaman, que es ese proceso de adaptación, de dejar atrás y más, pero en el área de la psicología le llamamos a una condición que cuando estuve leyendo el síndrome de Ulises, que quisiera irme acercando poquito a poco, que
dicho por el doctor Achotegui, no es en sí una enfermedad, vale la pena mencionarlo, no es un trastorno, no es una enfermedad, es una condición donde la persona inmigrante empieza a experimentar episodios de tristeza, episodios de ira, aislamiento y un gran estrés emocional, tanto que le llaman síndrome de estrés crónico multicausal, un término así ocupa el doctor, pero le termina llamando síndrome de Ulises. Doctora, ¿qué es el síndrome de Ulises dentro de la migración? Es una caracterización que hace el doctor Achotegui, maravillosa, quienes somos sus fans, followers, bueno, yo creo que lo tenemos en un altarcito realmente, porque él atina a decir lo que es obvio para todos, ¿no? Porque en una condición de lejanía, de ausencia del lugar que uno habita, sobre todo cuando es forzado, hay que agregarlo sin que eso merme el hecho de que ocurre, las personas sienten nostalgia, añoran, extrañan, y eso es completamente natural y completamente válido. No, lo que él dice es, el síndrome de Ulises ocurre cuando una persona, esa angustia, esa nostalgia, ese extrañamiento natural, podría derivar en una cuestión patológica. Y eso puede ser que lo destape la propia migración, la circunstancia de angustia o desconocimiento, o la persona ya lo venía sufriendo. Entonces, lo que él señala es que hay que estar muy atentos a que esas señales propias de una cambio de vida, propias de una circunstancia en las cuales incluso una mudanza de casa trae consigo, o sea, no, digo, lo estoy poniendo en una cosa más sencilla, pero también dicen que cuestiones como pues, la muerte, que es algo contundente, pero el cambio de empleo, cuando sobre todo hay algo más dramático, la mudanza y obviamente la migración, son eventos pues muy fuertes para la experiencia de vida de las personas porque hay una necesidad de adaptarse. Entonces él dice, lo que hay que ver es que en circunstancias contemporáneas y dada la rudeza de la migración actual, lo que cada vez observamos más es que esta migración ya no es como deseada o voluntaria, sino cada vez es más forzada y además de un contexto de aislamiento que no tiene antecedentes, porque al final de cuentas antes hubo una intención de integración de algunos, una ilusión de ir a hacer, digamos, a hacer dinero, a encontrar trabajo, eventualmente volver. O sea, hay como un plan más allá de lo que se logra o que pasan 30 años y uno dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cuánto me pasó el tiempo encima? Pero entonces, él usa la referencia de Ulises, está famoso, el mítico Ulises, ¿no? Que al final dice, él hace la historia del migrante porque sale de su lugar y hace años de travesía en las cuales le pasan muchísimas aventuras, algunas gozosas, algunas complejas, pero siempre extraña retornar. Y siempre extraña retornar y ese es el síndrome de Ulises, la nostalgia, el recuerdo, el compromiso, porque aquí en el tema migratorio y sobre todo en condiciones económicas precarias, también se acompaña de un compromiso y una obligatoriedad de cumplir con los que dejaste. O sea, esta cosa donde él mismo dice el doctor Achotegui, en el presente, las personas que migran, además de todo, sufren una situación de soledad, pero además es como que estoy pagando algo por haber dejado, por ejemplo, una madre a mi hijo, pues entonces hay una doble carga. La angustia de estar acá solo, pero la angustia de haber dejado solo. Entonces no te complementas en ningún momento. Dice él una frase que es fuertísima. Esta soledad forzada implica todo por los hijos, pero sin los hijos. Ok. Bueno, me parece, a mí me estremece, porque es esta cosa donde los apegos se congelan en el tiempo, hay una suerte de tratar de mantener el vínculo, pero el tiempo va corriendo en los dos niveles, ¿no? No se vive a dos tiempos, ¿no? En paralelo, no es posible. Uno va teniendo su propio ritmo y adaptación y duelo de adaptación. Entonces, él usa esto de la aventura de Ulises para poder como referir a quien lo sigue en el sentido de cómo esa aventura también tiene momentos muy dramáticos de sobrevivencia y también cómo el migrante se invisibiliza
y cómo el migrante, para poder sobrevivir en ese lugar ajeno, adverso, que lo pone en un límite, se vuelve nadie. Y refiere ahí, no sé si a ti te tocó leerlo, porque digo, quienes lo hemos leído a Chotegui, pues bueno, lo tiene muy, muy trabajado, cuando Ulises se enfrenta al monstruo, ¿no? Se me fue ahora el nombre, pero de un ojo, y entonces él le dice, bueno, ¿quién eres? Cuando lo enceguece, ¿quién eres? Y él le dice, nadie, Sí. porque así, ¿no? Es un poco, la metáfora tiene que ver con que a la hora de invisibilizarse, se protege. No me veas. Piensen ahorita en lo que está pasando en Estados Unidos en las redadas. Lo más que quiere alguien que esté en Claro. una circunstancia vulnerable es que no lo vean, es ser nadie. Entonces, Achotegui dice, volverse nadie es la cosa más fuerte que le puede pasar a la personalidad humana. Dejar Y de ser. y lo dice varias de sus conferencias y escuchándolo hablar acerca del tema que escuchaba de voz de él, que desde los años 80, desde esos primeros libros que fue desarrollando hasta estas últimas ediciones, y que el término él sí nos pide, sean cuidadosos, no psiquiatricen, ¿no? Y aquí decimos psiquiatrizar, doctora, cuando a una experiencia normal le queremos montar una etiqueta, le queremos poner un nombre, le queremos llamar trastorno, y el doctor Achotegui, psiquiatra español, dice, a ver, no, esta es una experiencia que él, que ha trabajado en migración, plasma en lo que usted nos comparte, y también decía que no hablar, ahorita que le estaba yo escuchando, en una de las conferencias él menciona que al preguntarle a una de las personas inmigrantes, él le dice, doctor, es que en los trabajos clandestinos uno no puede hablar. Entonces me hizo recordar eso que dice con el cíclope y no soy nadie. El ciclo. Eres nadie porque finalmente tienes que pasar desapercibido, porque lo que quieren hacer en la película es que Naborsky se exponga, salga y se liberen de él y se alivien, que es muy poderosa, no les decimos más, véanla, está hermosa porque es de Steven Spielberg, y yo creo que mucho de la experiencia que él tiene personal y de vida está ahí plasmado, porque te entretienes, te conmueves y más. Pero esa parte tan interesante que usted nos menciona del síndrome de Ulises, el doctor Achotegui dice, cuidado, porque esto sí podría derivar, lo que usted nos ha mencionado, en una depresión. Hay personas que se quitan la vida por estas situaciones, hay que decirlo, es algo fuerte, es algo muy intenso, estrés postraumático, vivir todo el tiempo con temor. ¿Qué le parece, doctora? Pero fíjate que ahí ese es el punto que hay porque hay millones de personas en el mundo que viven fuera del país de origen, ¿no? Del lugar de origen, otra vez, voluntaria o voluntariamente. Pero él atiende y dice, a ver, ojo con esto, y tú lo mencionabas como ¿no? de que no psiquiatrizar. Y él Así es, sobre doctora. todo alude y dice, no medicalizar. Exacto, también Porque es el cierto. problema es que en el momento en que, y sobre todo está hablando del contexto europeo, ¿no? La gente llega a ver qué tienes, es que estoy triste, es que no puedo más, es que estoy solo, es que no entiendo, y vaya que hablando incluso el idioma, ¿no? No puedo con esto, estoy abrumado, estoy solo, no me integro. No, pues está pues medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque luego se necesita algún fármaco para poder estar y ya con esto vas a sentirte mejor. Y él lo que dice es, ojo, la solución no es esa, pero él sí da la solución. ¿La digo ya o no? Por favor, doctora, porque a mí ahorita me hizo recordar usted, y así lo dice el doctor, no medicalizar. Exacto. Ese es, digamos, lo que él llama y llama a sus los otros expertos en temas psiquiátricos. Él está hablando como psiquiatra. Entonces dice, hago el llamado y por eso este síndrome es tan importante que lo ubiquen, porque no se trata de que medicalicen al primero que llega con una tristeza porque no ha comido enchiladas en 3 meses. No. Esa persona lo que necesita es encontrar un restaurante mexicano y al rato va a estar en la fiesta o va a volver eventualmente o se va a ir adaptando. Vaya, nuestra capacidad de adaptación va pasando por eso y luego hay comida mexicana que ni es mexicana, pero, por hablar en mexicano, ¿no? Pero lo que él dice es que justo la tendencia tan alta que ha habido a expresarlo de manera clínica ha llevado también a dañar a las personas que no tenían nada,
más que extrañar su casa. Entonces, ¿qué dice? Pero no niega, y al contrario, lo expresa de una manera muy, muy fuerte porque él dice, del tiempo cuando yo empecé a trabajar esto al presente, la crudeza con la que se vive el proceso migratorio es brutal. Y nosotros somos testigos de eso. Nada más prender la televisión y se acabó. Ahí está el dolor humano tremendo a la clandestinidad que habría que explicarlo. Ahorita no hay momentos de explayarme tanto, pero que hay una cuestión donde al final las personas acaban siendo culpables de algo que al final era a lo que estaban invitados a hacer, invitados a entrar a esa economía de mercado que se ha alimentado, y me refiero en este caso a Estados Unidos, pero también España, también Alemania, también Inglaterra, estos países de gran inmigración que han funcionado en función de la atracción migratoria. Bueno, pero estas personas que de repente pueden sentir esta nostalgia, ausencia, desacomodo, cada vez están en una situación de mayor aislamiento, mayor vulnerabilidad, mayor violencia, porque Violencia, doctora. viven niveles de abuso laboral, obviamente salarial, pero también del contexto, de lo que vamos a introducir aquí, la noción también de xenofobia, ¿no? Una cuestión de odio o rechazo a una persona solo por ser de ciertas nacionalidades, porque al final de cuentas también hay lo que diría otra española, eh, Adela Cortina, que habla de la aporofobia, que es vamos, el rechazo a las personas pobres. Entonces, migrante y pobre, bueno, pues ya, es como el elemento de señalamiento de las sociedades en las cuales el rechazo se multiplica. Entonces, aquí entran muchos elementos y tenerlos en cuenta, dice Achotegui, no te va a liberar de una situación difícil, pero sí puede limar esa situación. Y la solución está en esto que estamos ahorita haciendo, en hablar, pero en romper el aislamiento. En la Completamente. medida en que las personas tienen la capacidad de entrar a un círculo, sea de las propias redes, de las redes familiares, amistosas, Ujú. o de esa red social que entiende el tema, que entiende el problema, que entiende que esa persona está sufriendo, y a veces nada más necesitan, y tú que los psiquiatras lo saben bien, no esa medicina, sino ¿cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? Y uno así, ¿no? Y bueno, entonces es justo ese romper el círculo de soledad lo Exacto. que aporta un elemento para quien no tiene una patología, pueda ser, digamos, atendido amorosamente. Y Completamente, doctora. atenderlo, obviamente, ¿no? Sí, porque entonces caemos en el riesgo de medicalizar una condición humana esperable y entendible. La doctora Cristina Maslach, que es una investigadora en el fenómeno de burnout, es una voz muy acreditada y ella señala que con el mismo énfasis, por favor, no medicalicen el burnout, no lo metan a criterios diagnósticos, no me lo vuelvan una enfermedad porque se va a volver tan simplón como tómate esta pastilla. Ah, ¿no duermes? Tómate esta pastilla. ¿Estás triste? Tómate esta otra. Y no, la realidad, el doctor Ashotegui, dentro de las recomendaciones muy interesantes que hace es busca grupos. Trata de contactar con personas, y usted ya nos lo había mencionado, para poder ir poco a poco generando que ese proceso de adaptación suceda y de la manera más amigable. Hay quien dice 3 meses, son parámetros arbitrarios, está en cada uno de nosotros, pero lo importante es el trato humano, el trato amoroso, el contacto con la persona, el ver a alguien, ¿no? Como un invasor, porque sí realmente esta actitud de rechazo es como la que principalmente se libera. Doctora, ya entrando un poquito a avanzado y para ir cerrando el episodio, porque pues yo me quedaría hablando un montón de cosas con ustedes, una situación muy interesante y usted nos da datos que en verdad nos dejan con bastante información. A manera de análisis y conclusión de la película La Terminal, ¿qué diría usted que le gustaría transmitir a quien nos ve y nos escucha para que se anime a ver la película con esta óptica, con esta perspectiva y quizás si ya la vio, lo vuelva a hacer y pueda darse cuenta de lo que usted nos pueda recomendar, doctora? Mira, en la película pasa algo que es muy bonito y es
que él logra construir redes. A pesar de su situación extrema, de apátrida, de tener, de no contar con recursos y además con estar asediado permanentemente, porque evidentemente ellos lo ven como un nadie. Entonces lo que quieren deshacerse es de algo que no está, Así es. estorba nada más, pero físicamente, y les afea el lugar. Pero lo que él va construyendo son redes que se vuelven solidaridad. Al final de cuentas, aquí hay una especie de complicidad con uno de los empleados, que no les vamos a decir quién, pero bueno, tenía que ser mexicano, eso me encanta, tenía que ser mexicano y que le va diciendo, a ver, por aquí es la cosa, mira, vente para acá, yo te ayudo, y, no, vamos, hay toda esta cosa. Él mantiene su ilusión de ir, porque tiene una misión, además de que Sí. tiene que completar algo que no les vamos a decir, pero además, pues ahí en el ínterin hasta se enamora, aunque sea un amor platónico, porque ahí hay una guapota que sale en la película y que, bueno, está en sus mejores momentos, además, Sí, Amelia se llama, sale como Amelia en la película. Sí, no, no, increíble. y además sale guapísima y todo, entonces hay una especie de romance ahí platónico, pero al final de cuentas son como estas señales humanas, que al final le permiten ir a él, ir pasando el tiempo y también lograr su propia resistencia emocional. Sí, porque pues te genera ilusión, ya después pues hasta arregladito, hasta bonito, hasta guapito y todo el grupete ahí que lo está animando a que conquiste a la guapa, que pues obviamente es un amor totalmente platónico, pues creo que me gusta y se las transmito así como una historia en la cual te conmueve mucho el personaje, y bueno, es un gran actor, y te llama la atención la situación que vive y les digo, no es del todo ficticia, millones de personas pueden pasar una situación, no necesariamente en un aeropuerto, pero que además les decimos los no lugares, ¿no? Porque están homogenizados a nivel mundial y de repente ves lo mismo y pierdes también la noción de dónde podría estar, podría ser cualquier hora de la madrugada o del día y estás ahí, ¿no? Tipo Las Vegas, yo creo. Pero entonces, esta es una película que justo te permite, sin ser un drama, sino más bien una película muy gozosa, se puede ver con niños y a los adolescentes les puede gustar también, porque además les decía, sale por ahí algún actor muy, muy, muy querido acá. Y yo creo que ya podría permitir, con estos elementos que hemos dado, pensar en el actor, en el, ¿no? el protagonista de la película, ¿qué hubiera pasado si hubiera podido, si no hubiera desaparecido su país? Bueno, si hubiera seguido su trayecto, y no quiere decir que no hubiera estado en algún momento en una situación de vulnerabilidad al nivel de Ulises, pero su odisea hubiera sido completamente diferente, porque no hubiera estado atrapado ahí, en ese lugar además físico, ¿no? Entonces, creo que da para verla, para regocijarse de actuaciones interesantes, un guión ligero, pero conmovedor, y bueno, uno acaba abrazando esa última escena, ya la quiero, ya, voy a volver, hay que ir a verla, porque es de esta cuando aquí estoy, y la vida sigue, y el mensaje es ese, la vida sigue, por eso es importante mantener el ánimo, esa búsqueda por sobrevivir que él tiene, incluso en esas circunstancias extremas, pues es lo que hace que este síndrome de Ulises permita que Ulises un día regresó a ver a su querida Penélope, a su hijo Telésforo, ¿no? Y a Ítaca. Muchísimas gracias, doctora. Yo agregaría de todo lo que nos ha mencionado, el que usted que es papá o mamá y logró mandar a su hijo a estudiar, sepa que aunque haya sido con un gran esfuerzo e ilusión, a su hijo le va a costar, los va a extrañar, va a sentir tristeza, se va a querer regresar y como nos dice la doctora muy bien, sepan que es un proceso, que busque ayuda, que se atienda, que hable con alguien, que busque nacionales, si es posible, si hay oportunidad, pero que no ignoremos que si bien lo hemos dejado claro, la migración no es un riesgo a la salud mental. Las condiciones en las cuales se tiene que migrar sí pudiera significarlo y pudiera representar si estas condiciones se mantienen
y que pues a veces como papás, doctora, ya te fuiste, ya gastamos, y a lo mejor ni está al extranjero, se va a un estado a otro de la República Mexicana y el joven, el adolescente, empieza a experimentar tristeza, añoranza, extraña a la familia, como dice, unas enchiladas. Mis amigos del norte siempre que venían acá a estudiar, ustedes no conocen lo que es una tortilla, tortillas de verdad allá en el norte. Entonces, tener esa flexibilidad, que es un proceso, pero si llegamos a observar que alguien en este proceso se intensifica, no pensar que una pastilla, una medicina y más va a remediar. Hay procesos, hay lugares sensibles que le pueden brindar la ayuda y la atención. Doctora, para las personas que quieran saber más de usted, que quieran seguirla, alguna red social, algún dato que nos quiera proporcionar. Mira, yo soy profesora investigadora en el Instituto Mora, aquí en la Ciudad de México, un centro de investigación del Estado mexicano, de la ahora CECITI, Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ya tengo mucho tiempo trabajando ahí. Ahí estoy, en mi correo, Leticia Calderón Chelios, y bueno, y en Twitter, que a ver, entro ahí porque me encanta ahí ver el chisme, es @letichelius, como es mi segundo apellido. Y bueno, pues ahí, y fuera de ahí las participaciones donde me invitan, encantada de la vida, porque estoy convencida de que el tema migratorio tiene que ser entendido en una complejidad más humana y por eso le entro, ¿no? Por eso le entro, porque creo que a veces quienes piensan en lo migratorio piensan en números o piensan también en ese otro que creen que está aquí de pasada y sobre todo hablar de la migración en México, en nuestro país sería muy interesante porque miles de personas hoy que están acá en ese limbo, que es donde se encontraba nuestro héroe en esta película, a lo mejor es el país o es la ciudad o es el campamento donde están viviendo, pero ese es el lugar donde están confinados. El limbo a veces también es emocional porque no se pueden ir y es muy duro y la gente la pasa mal. Entonces, pues tantito comprensión, sobre todo porque pronto llegarán las fiestas navideñas y un poquito de apapacho, a veces no necesariamente físico, ¿no? A veces nada más una sonrisa a la gente le hacen el día. Pues muchísimas gracias, doctora. Cuente con nosotros en este espacio. Nosotros, al igual que ustedes, estamos convencidos que el cine es un buen pretexto, es un vehículo para facilitar el entendimiento de muchos términos que a veces son difíciles de explicar y el cine nos lo facilita. Pues nosotros llegamos al final del episodio. Les agradecemos por su atención. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y sobre todo nos pueden ver y escuchar en el canal de YouTube de Cinequiatría. Doctora, ha sido un honor y un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.